contentos de poder tener este espacio para poder conversar, compartir, pero también dar nuestro punto de vista y esperemos que quienes puedan estar escuchando del otro lado, la audiencia de Alta Fidelidad Radio, puedan estar atentos también y bueno, ¿por qué no también expresar sus propias opiniones también a través de algún mensaje? Así como cada semana vamos a hacer compañía a la radio y a la audiencia, por supuesto, ¿no? Bueno, muy bien. Este es un programa para dedicarle un rato para pensar, meditar. Sabemos que las generaciones actuales no están acostumbradas digamos, a exposiciones largas, porque la mente se está recontradiseñando para que todo sea un flash, que todo sea rápido, que todo sea de momento en momento. Así se va insensibilizando, digamos, el sentido de la comprensión, del disfrute de los momentos, y todo es ya, ya, ya. Entonces, en el anterior programa, empezamos amplios, digamos, en el tema que estábamos tratando, y luego lo fuimos ajustando hacia lo que, en nuestra opinión, sería lo correcto, este, ir acomodando las vidas, digamos, como para tener una buena recepción de las cosas y el sentido de la vida, etcétera, con Dios y con los hombres. En este programa vas a presentar el tema y vamos a tratar de desarrollarlo. Creo que traes un tema bastante interesante, bastante actual y bastante discutido en varios sentidos. Así que bueno, adelante. Bien, bueno, destacar, Cristian, como bien decías el programa anterior y hoy también, es la opinión nuestra sobre, por supuesto, lo que la gente también pueda opinar del tema. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de la depresión, la falta de control y la dependencia de... una cosa viene aparejada a la otra, así que vamos a desglosar un poquito esto. Y es nuestra intención de hablar sí temas actuales y que de alguna manera les pueda servir hoy, ¿no? O sea, decir, bueno, estoy pasando por esto, o justo esto me pasa a mí, le pasa a un familiar, a un amigo, bueno. Entonces, y eso está bueno porque si en algo uno puede humildemente colaborar en algún concepto, en ayudar a una decisión, porque como decíamos en el programa anterior, nosotros no decidimos por nadie, pero sí siempre uno puede ayudar con algún concepto a la decisión de otra persona, que cada uno decide, por supuesto, como bien le parece. La depresión, según hay tres cuestiones que tienen que ver, está muy en auge, ¿no? Lo que es depresión, estrés y ansiedad, ¿no? No voy a hablar de las tres, pero voy a hacer un concepto en cuanto a lo que cada una de ellas representa, ¿no? A nivel psicológico. Tengo una psicóloga en casa, así que le digo, a ver, vamos a anotar acá un poquito. Entonces ella me dijo, bueno, depresión es exceso de pasado. Cuando alguien tiene cierto grado de depresión, hay algo del pasado que no pudo cerrar. Puede ser un pasado lejano o un pasado cercano, ¿no? No hace falta que sea muy lejos, pero pasado, en fin, ya si es ayer, es pasado, ¿no? Claro. Pero cuando no lo puede cerrar, no hay un cierre, no hay algo que uno diga, bueno, una superación en cuanto a eso, se tiende a caer en una depresión, que es algo como es mucho más interno y cuesta exteriorizar. Que ahora después vamos a explicar el concepto bien del significado. Estrés es el exceso de presente. Hoy la gente vive estresada. ¿Por qué? Porque sobrecargamos el día a día. Hay gente, yo tengo gente, incluyéndome, con más de un trabajo, ¿no? Y a veces uno dice, hoy hay gente que, como están dadas todas las cosas, hablando de nuestro país más que nada, a veces con un solo trabajo no alcanza, y cuando uno se empieza a cargar de cosas, ¿no? No solamente hablamos de trabajo, sino que todo lo que viene aparejado, ¿no?
con el día a día, cuando uno se carga de cosas, se llena de estrés, ¿no? Y el estrés también tiene serios desencadenantes que no vamos a ondear en eso hoy, ¿no? Y después está la ansiedad, que es el exceso de futuro, gente que siempre vive ansiando lo que va a pasar mañana, pensando siempre en lo que puede llegar a ser más adelante, y eso le genera cierta ansiedad. Y como ve que eso todavía no llega y está un tanto lejano, esa ansiedad también provoca cierto desfasaje que también hace que la gente no la pase bien, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ver cómo uno puede vencer. En este caso vamos a hablar propiamente de la depresión, ¿sí? Hoy. La definición de depresión, vamos a hacer, yo anoté alguna clase de definición, después por supuesto cada quien le va poniendo el concepto acercado a lo que considera, pero la depresión es vivir continuamente en el pasado, quedarse con un suceso que le pasó y no lo puede superar, y no puede vivir el presente y mucho menos proyectarse al futuro. Entonces entra en un estado depresivo, en un estado de, podemos llamarle estancamiento, que hace que no vaya ni para atrás ni para adelante, ¿no? Y uno dice, pero tiene una capacidad terrible, pero tiene una familia hermosa, pero tiene, es un profesional en lo que hace, es el mejor en eso. Pero cuando la persona está depresiva, es como que no puede ver ni hacia adelante, ni hacia el costado, ni ningún lado. Entonces es como que se cierra en sí misma, y hay algunos síntomas que uno puede tener en cuenta, Cristian, porque hay síntomas, para decirle a la audiencia, para detectar a una persona que puede llegar a estar atravesando por una depresión sin darse cuenta. Hay gente que ha pasado por depresiones y dije, sí, tuve un momento medio difícil todo, y después listo, ya pasó. Y tal vez tuvo una depresión bastante profunda y la pudo superar sin problemas, pero a la vez, no digo que eso no haya tocado las fibras más íntimas, pero sí la pudo superar y entonces pasó como desapercibido, digamos. Pero sí hubo, yo creo que todos pasamos en algún momento estrés, cierta ansiedad, y por qué no decirlo, alguna depresión leve a raíz de alguna dificultad que nos ha tocado vivir. Creo que a todos pasamos por eso. El problema es cuando la depresión es aguda, cuando la depresión hace que, por ejemplo, uno de los síntomas que tengo acá registrado es el aislamiento, ¿no? Decir, bueno, no quiero ver a nadie, no tengo ganas de salir. Yo sé que la pandemia potenció un poco esto porque uno tenía que estar encerrado, pero aún haciendo o teniendo afuera un día hermoso de sol, la persona se siente más cómoda encerrado en su habitación, encerrado en algún lugar donde nadie lo vea, donde nadie pueda hablar, no tiene ganas de ver a nadie, ganas de hablar con nadie tampoco, y eso también. Después la otra cosa es también, otro síntoma es que tiende a victimizarse y echar la culpa al otro de su situación. Eso también es un síntoma de cierto grado de depresión, ¿no? Ese de victimizarse, no, yo no voy a poder, esto yo no puedo con esto, yo no sé, mi vida no tiene sentido acá. Y cuando llega a un grado bastante agudo, que a veces hay depresiones que son muy profundas y que a veces tienen desencadenan en suicidios y otras cuestiones que son muy delicadas, y que de eso también hoy yo quiero expresar, porque hay gente que muchas veces he charlado con personas que me dicen, a mí se me ha cruzado el pensamiento, ¿no? Entonces, y tiene mucho que ver con qué es lo que te arrimó a eso, qué es lo que te llevó a ese precipicio de pensamientos, o a encerrarte tanto, a no darle tanto valor a lo que tenés alrededor, o el propósito en tu vida, para poder llegar a ese punto, ¿no? De decir, bueno, decido, mi vida no tiene más sentido. Entonces, hay gente que su depresión es tan profunda que pareciera, primero, que no puede salir más, y que les cuesta pedir ayuda, que acá también es algo importante. No se nos cae ningún anillo, yo siempre digo a veces, ¿no? Así, pedir ayuda. O sea, yo creo que no,
no está de más. Por más que a veces uno diga, no, pero me da vergüenza pedir ayuda a tal persona, ¿qué va a pensar de mí? Lo importante es salir de ese estado en que estás. Después, bueno, y si pedís la ayuda en el lugar adecuado y con las herramientas adecuadas, y la persona que te va a ayudar al lugar adecuado nunca va a hablar mal de vos, nunca va a ver, lo va a ver por el lado de decir, mirá lo que le pasó a este. No, o sea, es tratar de dar, por supuesto, con la gente correcta. No sé qué pensás, Cristian, si querés acotar algo. Vos metete nomás, no me... Sí, está bien. Es importante que lo que dijiste, la depresión, el estrés y la ansiedad, reflejan los tres modos de tiempo, ¿no? Pasado, presente y futuro, que es la vida misma. Eh, y a veces Claro. esa depresión funciona, por lo que vos venías explicando, como un ancla, tirada al fondo del mar y la nave se queda ahí girando sobre un punto, ¿no? Entonces, Mm. vemos en las personas que diría que se puede desenvolver en otras áreas, pero que hay un punto fijo ahí donde siempre está girando el ancla ahí está trabado y no deja salir. En cuanto a lo otro, es dentro de esa situación dar lugar a pensamientos, dar lugar a cuestiones psicológicas que van desencadenando esta posibilidad, dijiste vos, ideas de suicidio, ideas de hacerse mal, gente que tiene una orientación hacia la autodestrucción que es inconsciente prácticamente. Eh, y las dos opciones en esta situación es encerrarse o pedir ayuda. Claramente. Entonces, ahí viene una situación que uno de encerrarse pensaría que el fin de esa situación no es bueno. Y pedir ayuda, el tema es dónde, qué camino, qué Exacto. ayuda, cuántas manos me quieren ayudar para levantarme de ese pozo y cuáles son las que realmente me van a poder sacar. Así que ahí me gustaría, y creo que sería importante, que refuerces ese punto. Sí, sabemos que hay ayuda profesional, sabemos que hay de la parte médica también, pero hay otro tipo de ayudas que podemos nombrar que hacen a la integralidad, digamos, del ser. Exactamente. Yo creo que la ayuda, primero, la decisión de querer salir de ese estado ya es un puntapié inicial. Después, por supuesto, como bien decía recién, ¿a quién le pedimos ayuda? ¿Sí? Podemos tener una charla con algún psicólogo, podemos poder hablar con gente, pero el que está en un estado así, primero le cuesta hablar con gente. Yo uno de los síntomas que anoté acá también se siente solo aún estando rodeado de mucha gente. La persona que está en ese estado se siente solo por más que esté alrededor mucha gente y siente esa soledad. Ahora, yo creo que yo por lo que me ha tocado vivir en todo este tiempo y ver mucha gente en ese estado, más allá de las herramientas de la psicología y de la amistad propiamente y de gente con experiencia para poder aconsejar, yo creo que lo más importante que ha movilizado y ha sacado mucha gente de ese estado es poder aferrarse a Dios, ¿no? Yo creo que ahí también tiene, yo creo que todo es importante, no puedo ni espiritualizar todo, ni tampoco puedo solamente depositar mi confianza solo en un profesional, más allá de que se preparó para tal fin, pero como también es espiritual la cosa, más allá
de psicológico, más allá de que está tal vez la psiquis con cierta dificultad, que ahí por supuesto el profesional abordará, pero como es espiritual también, porque hay cosas que han desencadenado en la vida de la persona que tiene depresión, que llega a ciertos extremos, en lo cual yo creo que se debe pedir o sea, la ayuda necesaria, pero sí a alguien que pueda acercarnos, en este caso, como decía recién, a Dios. Yo creo que toda la gente cree en Dios, cree a su manera, pero cuando uno se encuentra entre la espada y la pared, cree más. eh, yo siempre suelo escuchar esto de mucha gente, cuando hay personas que me ha tocado ir a ver en una fría cama de hospital, o me ha tocado visitar, y todo lo que menos se acuerdan es si tienen el auto, si van a llevar el auto a lavar, o si van a salir de vacaciones. En ese estado, en ese lugar, se acuerdan de Dios, ¿no? Y dicen, bueno, uno le dice, bueno, a ver, vamos a orar a Dios porque Dios es el único que puede hacer algo en estas circunstancias. Y nadie se niega a una oración, nadie se niega a una ayuda espiritual, por así llamarlo. Y yo creo que esto es vital, porque eso también te saca del aislamiento, te saca del pensamiento propio, porque creo que lo que uno tiene que buscar en cuanto a la ayuda es salir de ese pensamiento de aislamiento, de quietud, de soledad, de estar encerrado en uno mismo y pensar de que no hay más nada para mí, que ese es el pensamiento de una persona depresiva, como que el mundo se le hizo tan pequeño que no puede visualizar el alrededor, no tiene una perspectiva de lo que pasa alrededor. Entonces se le hace tan pequeño todo. Por eso que hoy casualmente hablábamos con algunos de los adolescentes, el índice, el alto índice de suicidios, que a veces cada vez más, el estrés, o como decíamos también, y la depresión, que cada vez se están dando a más corta edad, ¿no? Una persona estresada, un adolescente o un joven estresado hoy en día. O sea, en nuestros tiempos eso no existía, ¿no? Más allá de todo lo que uno también tenía que vivir y tenía que atravesar, porque bullying siempre hubo, porque un montón de cosas que a veces hoy lo han exteriorizado más, pero siempre estuvo. Y, y la persona depresiva se le hace el mundo tan pequeño, que cree que su vida no tiene más sentido y que no le encuentra la vuelta. Y cuando un adolescente sin experiencia, o joven sin experiencia de vida, no sabe cómo enfrentar, por más, uno a veces lo mira eso. Yo a veces he hablado con algunos y dicen, no, porque yo no quiero vivir más, porque me pasó esto, y uno dice, pero esa pavada te pasó, pero para esa persona es el mundo, ¿no? Para ese jovencito, para esa jovencita, eso que le pasó, que para nosotros, que por ahí uno, por ahí, digo nosotros como puedo decir alguien de mi edad, de tu edad, que ya por ahí uno tiene cierta experiencia de la vida, que sabemos que hay cosas que son superables, y a veces hoy hay jóvenes que no saben cómo superar eso. Entonces, siempre mi consejo ha sido, primero, acercarse a Dios, lo primero, ¿no? Yo, a aquellos que le he aconsejado que se acerquen a Dios, yo sé que Dios nunca defrauda, y los he visto salir también de ese estado. O sea que de alguna manera hay cierto respaldo en lo que uno puede decir, acompañado, por supuesto, si se puede, de diálogo, de charla, sacarlo de ese estado a un ambiente diferente, tratar también, algo que he charlado mucho también con Estela acá. Cuando digo Estela me refiero a mi esposa, en cuanto a la psicología también, es que las personas necesitan soltar lo que tienen adentro, necesitan hablarlo, y no lo van a hablar con cualquier persona. A veces no lo hablan ni siquiera, los hijos no lo hablan con sus padres, a veces no lo hablan con sus propios familiares, y también a veces les cuesta hablarlo con alguna amistad, porque prefieren que sea alguien desconocido, pero también tienen que tener cierta confianza,
o que le brinde cierta confianza a esa persona para poder contar o volcar lo que tiene adentro, porque yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? ¿A quién le estoy contando lo que me está pasando por dentro y qué va a pasar luego, ¿no? Creo que eso es lo más complicado en cuanto a lo que venimos viendo el tema de la depresión. Entonces, también tiene que ver con el sentirse fracasado. Hay gente que, como el mundo se le hace tan pequeño, piensa que fracasó en la vida, que no hay una salida. Y yo creo que la salida siempre está. Nosotros conociendo a este ser superior, refiriéndonos a Dios, siempre hay salida, ¿no? Siempre hay salida. Esto se lo digo a la audiencia, Cristian, porque lo hemos visto y lo he dicho hasta el cansancio, se lo he dicho a tanta gente, que la única salida es Dios. Que después me ha tocado ver gran parte de esa gente agradecida, tal vez no conmigo, pero agradecida a Dios por haberlo sacado de ese lugar, ¿no? Entonces, tengo por ahí algunos después, ahora a medida vayamos transcurriendo, algunos ejemplos bíblicos de gente que entró en depresión, Cristian. O sea, a ver, más que nada para que vean que, no, pero estos te vienen a hablar de Biblia, te hablan de Dios porque nunca les pasa nada. No, esto nos pasa a todos y hay que saber de quién nos aferramos, en quién confiamos. O sea, eso está bueno, ¿no? También. Sí, somos seres humanos, estamos sujetos a un montón de condiciones naturales, digamos, y bueno, los personajes de la Biblia que seguramente vamos a tratar también eran seres humanos, ¿no? En el tema de pedir ayuda e identificar a quién vamos a acudir, obviamente priorizamos lo que es la ciencia médica, y porque la mayoría de las iglesias, digamos, en el aspecto espiritual, no sé si están, sí para dar un apoyo espiritual, pero no para dar una solución psicológica, una solución, digamos, usando las herramientas de la psicología, ni tampoco de la parte médica. Sí en la parte espiritual, apoyo, pero esas personas normalmente creo que necesitarían lo que sea acompañamiento, apoyo, oído, comprensión, y bueno, pero la base sería, creo que, el tratamiento médico. Claro. Y bueno, es una entrada al tema donde sin querer dimos, digamos, nuestro pantallazo sobre lo que es la depresión, cómo afecta a la persona y la solución. Entonces, en el próximo bloque vamos a desarrollar un poquito con ejemplos esos que nombraste, y algunas opiniones más para ir aclarando un poquito, que a pesar de que por ahí, como decir, el mundo se le cierra al que está sufriendo esa depresión y se siente encerrado y solo y todas esas condiciones que marcan esa depresión, vea que es parte común de la persona. O sea, la persona va continuamente a estar sufriendo esos altibajos, digamos. El tema es no quedarse. Ese es el tema de la vida. Mantener la línea, no quedarse ni abajo ni arriba. Esa es la idea de la vida, ¿no? Sufrir esos picos y seguirlos transitando. Pero entonces, vamos a hacer un cortecito acá, vamos a pasar a algún tema musical y vamos a venir con los ejemplos y los vamos a desarrollar y a tratar en estas historias bíblicas que son espectaculares. Uno de los ejemplos que tengo en cuanto a lo bíblico es a David, refiriéndonos a un rey
que ya había sido nombrado rey, no estaba ejerciendo, quien ejerciera su suegro Saúl, pero que se vio atacado, se vio perseguido por su propio suegro y tuvo que salir huyendo de esa circunstancia, de esa situación. Estamos hablando del mismo rey David, que mató gigantes, el mismo que mató a Goliat, el mismo que tuvo infinidades de victorias en su vida, pero que tuvo un periodo de algunos años de su vida donde estuvo prácticamente huyendo. Y en esa huida él entra dentro de una cueva, que más que una cueva, yo siempre digo, era una caverna, porque después nosotros vemos a la luz de lo que nos narra la Biblia, que después empezó a juntar gente, y bastante gente, y ya no era una cuevita, aparentemente era algo más grande. Y yo tengo mi deducción en cuanto a esto, porque hoy charlábamos un poco con Estela acá, me decía, ¿cómo toda la gente sabía dónde estaba David? No, yo creo que esa cueva era medio común en la gente que iba a pasar su depresión, ¿no? Y me parece que había gente que ya sabía, no había GPS, no había celular en ese tiempo. ¿Y cómo la gente sabía, no? Entonces yo digo, no, yo deduzco que había gente que había sido expulsada de la ciudad, había gente que estaba enojada con el gobierno. Bueno, no vamos a entrar en la realidad de hoy, pero en ese tiempo también. Y que ya habían pasado por esa cueva, entonces sabían dónde estaba, iban y empezaron a caer, a ahogar sus penas en ese lugar, a tratar de... y en el afán de tratar de aislarse se encontraron con un grupo bastante importante, pero se encontraron con el mismo, por qué no decirlo, rey de Israel, en un futuro rey de Israel que ya estaba, por supuesto, había sido ungido y todo. Por eso Saúl lo perseguía. Ahora, ¿qué aprende David en esa cueva? Aprende madurez a través de un proceso de frustraciones personales. Entonces, como bien decías hace un momento, que a veces hay cuestiones que vienen de arrastre, pero hay cuestiones que uno no sabe cómo sacárselas de encima, pero que son procesos que uno aprende. Y cuando uno aprende, después se hace fuerte en eso. Por eso que para aquella gente que por ahí dice, no, esto me superó, me tapó el agua, ya no sé más qué hacer, eso es lo que estabas aclarando hace un momento, que la gente no, es algo que es superable, que no es para encerrarse ahí, para qué, sino que hay una forma, hay una salida. Y yo creo que algo que lo salvó también a David es que era músico, ¿no? Y encerrado en ese lugar, en su depresión, manoteó su arpa porque no había guitarra eléctrica, ¿no? Acústica, qué sé yo, en ese momento, porque si no, agarraría lo que sea. Pero agarró su arpa y empezó a cantar. Y yo creo que a veces en los momentos más oscuros de nuestra vida es donde realmente aprendemos un montón y salen hasta nuestras mejores melodías, por decir de alguna forma. Pero queremos, o sea, es importante querer salir de esa situación. Yo creo que David, más allá de aislarse, él quería que pase rápido todo eso, pero hubo un proceso. Eso en cuanto al rey David, que después ejerció como rey tal cual ya estaba declarado sobre él, ya había un propósito de Dios sobre su vida. Por eso que si tengo que decirle algo hoy a alguien que está pasando por algún momento depresivo y dice yo no sé qué va a ser de mi vida más adelante, hay un propósito de Dios para tu vida. Hay un propósito, hay un plan. Y así como David, que pasó en la cueva que se llamó la cueva de Adulán, pasó su proceso, aprendió, estuvo también su tiempo de soledad, que fue bastante tiempo, fue perseguido, pero después él reinó sobre Israel. Después, hasta el día de hoy se habla acerca de David. Entonces, y también tuvo depresión. Otra persona también en la Biblia que sufrió depresión fue el mismo Elías. Elías, hablando de el profeta que después se le llamó el profeta de fuego, y uno dice, pero si alguien se hace llamar el profeta de fuego, ¿qué necesidad puede tener o cómo va a caer en depresión? Yo creo que la depresión o los problemas espirituales en la vida no mide estatus social, no mide grado de espiritualidad, no mide
el grado de fortaleza de cada persona. Si no, yo esto lo supero porque soy fuerte. Está buena tener una buena actitud para enfrentar un problema así, pero yo creo que todos tienen que saber que en algún punto vamos a tener que enfrentar ciertas situaciones. Lo de Elías fue diferente cuando no supo qué hacer con las amenazas de una tal Jezabel que tenía cierto poder para decidir. Lo amenazó de muerte y él tiene que huir. Y hace una oración un tanto particular. Yo creo que todos rezan y todos irvanan oraciones en algún momento de desesperación. Y creo que en algún momento la hemos hecho. Pero digo, para aquel que por ahí dice, sí, yo me comunico con Dios. Y a veces hay gente que yo he escuchado tanto decir, yo me comunico con Dios. Sí, está perfecto. El saber que Dios está del otro lado. Pero lo que le pide Elías a Dios, estando en un momento depresivo, porque a veces en ese momento, siendo perseguido, estando en peligro de muerte, por decirlo de alguna forma, él le pide a Dios que le quite la vida. Entonces ahí estamos hablando de un sentimiento de suicidio, un sentimiento que nunca estuvo y nunca se hubiera cruzado por la cabeza de Elías cuando él estaba, por decir, en el auge de su desarrollo de lo que él estaba haciendo. Reconocido, teniendo una escuela a su cargo, ¿no? Teniendo el favor de mucha gente y siendo uno de los hombres de la época, poderosos en cuanto a lo espiritual, y aún así él le pide a Dios que le quite la vida porque no veía un futuro para él, como que él no iba a ser mejor que los que habían estado antes que él. Entonces ese sentimiento lo hace o surge de alguien que evidentemente estaba en un estado de depresión a raíz de, ¿no? Entonces todos pasamos por pruebas difíciles, pero tenemos que saber cómo tener esa dependencia de Dios. Y acá entro en lo que tiene que ver, lo que yo llamo perder el control para dejar que nuestra vida dependa de Dios también. Porque si yo aprendo a depender de Dios, tengo una ayuda extra. Esto va para aquellos que hoy están escuchando. El tener una ayuda extra siempre viene bien. Y en el ámbito espiritual mejor. Si yo sé que Dios está de mi lado, o puedo contar con la ayuda de Dios, yo creo que hay cosas que yo puedo pasar mucho más, no digo que de taquito como dicen por ahí, pero sí puedo pasar y salir airoso de eso, ¿no? Porque tengo la confianza de que el creador del universo, que aquel que puso el cosmos en su lugar, está de mi lado. Entonces yo creo que si yo, siendo optimista, cuento con la ayuda de Dios, hay algo especial en eso, ¿no? Ahora, leía sobre un hombre llamado Spurgeon, que se le llamó el príncipe de los predicadores, ¿no? Por decir, que tenía una manera de disertar que para la época era sobresaliente. Alguien que escribió 135 libros. Alguien que yo leía que él predicó 3.500 sermones que están escritos, ¿no? Es un montón. Yo debo tener algunos por acá, pero este hombre, yo digo, es una eminencia. Y se le llamó el príncipe de los predicadores, pero él vivía en depresión. Tenía dolencias físicas. Había días en que no podía ver a nadie, ¿no? Y se aislaba también. Mandaba a decir que él no podía ir a la iglesia a disertar ese día porque no se podía levantar de su cama. Como diciendo, no puedo con mi vida, ¿no? Y cada vez que salía de cada periodo que él le tocaba vivir, de esos periodos bastante agudos, ¿no? Donde podemos llamarle, yo para mí, por los síntomas que yo veo cuando leo de Spurgeon, estaba en cierto grado de depresión. Pero cada vez que él salía de esos periodos, luego venía un tiempo de avivamiento, venía un tiempo
poderosísimo y que marcaba y que marcó multitudes. Yo dije, ¿cómo puede ser que una persona que salió de ese periodo pueda marcar, ¿no?, el trayecto de mucha gente y la vida de tanta gente y familias también, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te pasa, ¿no? ¿Qué hago? Y yo creo que el consejo es acudir a Dios, porque estos varones, estos hombres que yo veo y que puse como ejemplo porque vi cómo salieron, me muestra cómo salieron airosos de esas situaciones, salieron y quedaron bien parados, y luego que salieron de eso fueron mejores que antes. Y eso también está bueno si alguien que hoy está pasando por un momento de depresión y está deprimido, y bueno, decirle de que se sale de esto con la ayuda de Dios y a la vez mejor que antes vas a hacer las cosas, ¿no? Podés lograr cosas mucho más que antes la habías hecho, por supuesto. No, y también me hace acordar, por ejemplo, esta historia a Moisés. Claro. Y esto me lleva a lo siguiente, que es, se nota más la caída, digamos, cuando la persona es notable, cuando desde la mirada externa está en cierta posición que se nota, digamos. Entonces ahí es cuando es más notable. Si es alguien que podríamos llamar entre comillas insignificante, digamos, no se notaría ese bajón. Entonces por eso es que es tan Exactamente. interno, tan personal y tan difícil de reconocer primero y de reconocer externamente. Porque cuando nombrabas estos casos, estas historias, en cada una de estas personas hay una formación anterior, hay un alimento que esas personas fueron adquiriendo, incorporando conocimientos, afianzándose en la fe, la fortaleza, en muchas otras cosas. Entonces, cuando viene eso que podríamos llamar el valle de la sombra de muerte o como sea, hay un sustento interior que por más que uno se encuentre solo y solo, tiene donde reconstruir, tiene de dónde sustentarse. Muchos relatos bíblicos hay, hice memoria de las antiguas victorias o de dónde nos sacaste, porque la Biblia está llena de escenas, digamos, donde el personaje o la comunidad cae en pozos depresivos, digamos. Entonces esa formación de la persona es muy importante. Es muy importante entonces, trayéndolo ahora, es de qué me alimento, de qué me nutro, de qué estoy escuchando, qué estoy viendo, para que mi vida esté fuerte. Es muy difícil, yo a veces no lo puedo entender, cómo una persona cristiana puede estar en uno de estos estados. Es muy difícil, pero Claro. sucede, sucede. También es muy importante, hablando de lo interno, es la voluntad propia. Dios nos ayuda, pero es como que tiene que haber una decisión. Para la dependencia de Dios, esa que nombraste, tiene que haber una decisión. Es como se enlaza con el tema anterior, cuando decíamos que la persona a veces estaba en la oscuridad, necesitaba un golpe de voluntad como para levantarse de donde estaba y correrse hacia el lado de la luz. Entonces, básicamente es una situación de voluntad importante, de querer salir, y luego el que restaura todas las partes, y no una sola, sino todas las partes, la integralidad del ser que nombrábamos, es Dios. Es Dios lo que reconstituye todo. Y como dijiste, o sea,
el nuevo estado, luego de atravesar eso, es mucho mejor que el anterior. ¿Eh? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Es importante atravesar eso y salir. Salir. El mismo Jesús, a horas de su sacrificio, tuvo un pequeño, que relata la Biblia muy bien, pasa de mí esta copa, no quería afrontar esa situación. Pero esa dependencia de Dios, o esa formación, o esa misión, o esa situación que tenía que atravesar, lo hizo atravesarlo bien. Y salió la victoria, y salió la victoria para todos nosotros. Entonces, estas historias son muy interesantes, marcan esos temas, también la de Spurgeon, nombraste, ¿no? Sí, Spurgeon, sí. Expulsion. Claro, que también marcan, pero es como que humanamente notamos esas situaciones y nos llaman la atención. Eh, Hay noticias sobre gente actual, digamos, que uno los ve famosos, millonarios, con todas las cosas y ves que pasan periodos depresivos, o sea que no depende de, de los factores que nosotros llamaríamos que son el sumum de la humanidad, de estar allá en la cresta de la ola o estar hecho en muchísimas áreas, no te garantiza nada. Nosotros tenemos Claro. la historia del rico y Lázaro. ¿Cuán difícil sería identificar si ese Lázaro estaba depresivo? ¿Me entendés? Claro. Entonces es una persona que estaba en la total miseria física, social, económica, pero estaba en la total riqueza espiritual. Eh, entonces, humanamente nos es fácil identificar eh, las caídas de aquellos que son sobresalientes, de aquellos que marcaron una época, una tendencia o lo que sea. Eh, y es un poquito la cuestión humana, ¿no? De juzgar un poquito el tema de las cosas que le pasan a la gente que son naturales para todos. Bien, y la mayoría de la gente que recibe o que tiene cierto grado de depresión, eh, hay formas, hay maneras de salir. De hecho, conocemos mucha gente que ha salido de eso, así que creo que con la ayuda de Dios se puede. Y el prepararte, fortalecerte en tu vida, buscar una dependencia de Dios y de nadie más, es muy importante. Y saber escuchar a personas que te pueden hablar, no lindo, sino que te van a hablar lo justo, que te van a poder aconsejar de la mejor manera, y eso está bueno. Pero nunca te quedes encerrado. Si le tengo que decir algo, si estuviera hablándole ahora a alguien que está eh, pasando hoy por un momento de depresión, por un momento difícil en su vida, y decirle que de eso se sale y que tiene que ver la forma de salir hoy, que no deje para mañana. Bíblicamente eso es lo que dice la Escritura. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. O sea, yo entiendo que hoy es el momento para poder salir, que hoy es el momento para poder ser libre, si podemos llamarlo de alguna manera, de eso que te tiene cauterizado y, y que, y que está frenando tu vida, anclado, como bien decías hoy, a esa depresión que sí, si bien tuvo un factor desencadenante, también tiene una puerta de salida. Así que bueno, eh, buscar la salida, y la mejor salida es Dios, siempre digo esto. eh, no hay mejor ayuda que el contar con, con Dios al lado nuestro. Y no está bueno llevar una vida depresiva. Yo creo que hasta el mismo David, aún que creo que fue uno de los que más estuvo en ese estado, eh, buscó salir, ¿no? Y cuando logró salir, se sintió aliviado por lo que algunos de sus salmos declaran, ¿no? Se sintió aliviado. Creo que
creo que hoy es el momento de que alguien puede salir de ese estado y sentirse aliviado en su vida. No sé qué pensás, Cristian, esto. Sí, sí. El caso de David, que también es paradigmático en este tema, nos lleva a la contraposición de lo que fue la vida de Saúl, que cuando cayó en ese pozo no se pudo levantar nunca más. Quedó atado ahí, lamentablemente, y bueno, terminó muriendo después de una sucesión de errores eh, que fue para su vida. Pero bueno, es como todo, la palabra de Dios está llena de textos que dicen que Dios mismo te dice, cuando estés allá abajo, yo te voy a sostener. Cuando estés atravesando esto, yo te voy a ayudar. Y esas son palabras de Dios, promesas. ¿Cuál quiere decir que en cualquier situación que te encuentres, siempre va a estar la mano poderosa de Dios para levantarte? El tema es mirar, es conectar con Dios, es encontrar la manera de hacer esto. Y también la Biblia continuamente habla que Dios transforma nuestra tristeza en alegría, el lamento en baile y todas esas expresiones de los salmos que precisamente son de David. Por eso es que ahí cuando uno lee salmos se encuentra todas las vivencias externas e internas que tenía David y todos esos desencuentros emocionales a veces, que uno lo ve que es el rey David, pero sin embargo es una vida que está llena de altibajos, pero con una dependencia de Dios, que es lo bueno. Es lo bueno, nos podemos encontrar en malas situaciones, nos podemos encontrar en situaciones que por ahí son desencadenantes de errores, como en el caso de Saúl, pero siempre podemos acudir a Dios, siempre Dios va a estar dispuesto a ayudarnos, siempre Dios va a estar con su mano poderosa para levantarnos, para hacernos salir adelante, ¿no? Y a la vez, como vos decías, hay gente que por ahí le gusta, o no sé si le gusta, pero encuentra un método de vida en esto de los problemas psicológicos, la depresión, y el estrés o la ansiedad y todo esto, y se va haciendo una rueda, digamos. Es que nosotros tenemos que tener en el Señor nuestro escudo, en el Señor nuestro escudo. ¿Cómo defenderme de estas cosas que cuando no son ataques físicos, son ataques psicológicos que nos perjudican y nos llevan a estos estados? Entonces, hacer, y volvemos a lo anterior, formarnos en Dios, formarnos, nutrirnos, alimentarnos de su palabra. Cuando uno tiene un alimento espiritual importante en lo que es la Biblia, es cuando uno sabe más o menos dónde está parado y casi no hay casi chance cuando uno está en el Señor de que estas cosas te ataquen, estas situaciones. ¿Quién es el que puede tener esa dependencia de Dios sino aquel que deja de lado su orgullo personal? Pues yo creo que tiene que ver mucho, y no hablo de un orgullo malo, hablo del orgullo que todos tenemos. Decir, uy, no, pero eso de decir, bueno, eso es muy mío, esto me pasó a mí, si le digo a aquel o le digo al otro, es como que qué va a pensar el otro, o qué van a decir de mí. Esa clase de orgullo personal que hace que mucha gente, o en su mayoría, se vean inmersas por mucho tiempo en una depresión. Por eso decíamos que lo primero es querer salir, pero después, una vez que yo decido querer salir, tener las herramientas para poder salir, ¿no? Saber cómo. Yo puedo querer salir, estar encerrado en un lugar, puedo querer salir, pero si yo no tengo las llaves para abrir la puerta, es complicado poder salir. Entonces, en esto, que tiene que ver con la depresión y eso, si yo no tengo la llave
para salir, y que las llaves tienen que ver con eso. Decir, bueno, yo voy a contar lo que me sucede a quien corresponde, pero voy a tener una dependencia de Dios, en este caso, para que Él pueda ayudarme a decidir bien, porque hay gente que ha querido ser, o sea, hemos querido ayudar muchas veces a personas, y mucha gente ha sido ayudada en otros lugares también, no quiere decir que nosotros, pero en otros lugares también ha sido ayudada, pero de alguna forma le ha costado salir igual. ¿Por qué? Porque no significa que porque alguien le quiere ayudar va a salir, sino que tiene que tener esa dependencia de Dios para que haya algo especial. Es la única manera, ¿no? Sí. Sí, y otra cosa que estaba pensando es, digamos, la diferencia entre la superficialidad y lo que vendría a ser la introspección continua. Porque entonces, cuando vamos a los Salmos y vemos a David, que fue el ejemplo que pusiste, vemos que continuamente él está en una introspección continua, revisándose, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro mío? Y está continuamente preguntándose a sí mismo y aconsejándose a sí mismo, espera en Dios, Él es tu escudo, tu ayuda. Entonces, pasando esa situación, que sería, digamos, la correcta, vamos a una superficialidad, que a veces hay gente que decide adormecer esa área voluntariamente, vivir una vida superficial, porque la vida es una, hay que vivirla y hay que disfrutar y hay que darse a los placeres superficiales. Y entonces esa persona tal vez sea de las más alegres del barrio y de la ciudad, pero directamente vive en la superficie. Jamás profundizó un poco dentro de su ser, entonces es más difícil que esa persona pase algún evento de esto porque va a estar siempre en la superficie. Y en el caso de del ejemplo que ponías de los personajes sociales que en todo pueblo hay, es muchas veces gente que no acepta esa superficialidad, baja, vive y está en su interior, y bueno, está como decimos en su mundo, en su planeta, ¿no? Y muchas veces son tildados con otras palabras peores. Pero por ahí una parte de la actualidad, de la gente, elige pensamientos, filosofías de vida, pseudo religiones, que directamente la llevan a una superficie, a la superficialidad de decir, bueno, mira, acá esto es así, acá es una vida, hay que vivirla, hay que disfrutar de las cosas simples de la vida y bla, bla, bla. Entonces eligen ese camino porque es más fácil, es más fácil. Uno tapa todo el resto de las cosas como si no existieran y sigue su vida hasta que llega al final. Pero vemos muy importante entonces que por ahí las personas orientadas hacia algún pozo depresivo normalmente, eh, y en el caso de David, era porque había una introspección continua, un revisarse, un hurgar en su interior para tratar de sacar esas dudas y esa situación. Exactamente. Y yo creo que David era de los que se daban manija con eso, ¿no? Si uno se podía, tuviéramos que hablar hoy, ¿no? Eh, pero aún en los Salmos, como decías hoy, eh, David tenía las herramientas para llegar a Dios, fue formado para tener después una vida espiritual acorde a las circunstancias que le tocaba vivir, más allá de que la tenía que pasar. A ver, las dificultades o las circunstancias las vamos a tener que pasar, no es que uno va a esquivarle a las circunstancias difíciles o a los problemas, no, yo esto no porque yo voy por la parte buena, y no, hay veces que tenemos que pasar sí o sí por ahí, pero lo importante es que si me toca pasar por ahí, como muy bien decías del valle de sombra de muerte, también que fue uno de los salmos, ¿no? que escribió, y si lo escribió de esa manera es porque a él le tocó pasar por ahí,
de alguna manera describió un poco parte de su vida o un momento de su vida. Pero en este caso, hoy en los tiempos que nos tocan vivir, que no son los tiempos que vivió David, donde todo corre más rápido, donde eh, la vida es más rápida y pasa como flash, ¿no? Y hay cosas que a veces a la gente, más allá de estresarlos, tiende a dejarlos perplejos porque no ven venir, ¿no?, una circunstancia difícil. Creo que en un porcentaje muy alto no se ve venir esto. Hay gente que lo ha tomado muy de sorpresa, un momento estresante o un momento de depresión. Lo importante es que cuando te tome de sorpresa, como en muchos casos le debe haber pasado a David, esté preparado para eso, ¿no? Esté preparado para... Y hoy también, mientras estábamos ahí, que hoy hablabas algo, escuchaba yo y me venía a la mente también de que él también tocó el arpa para Saúl, tratando de calmar un momento que, bueno, le daríamos un montón de connotaciones, pero un momento también de depresión, ¿no?, de Saúl. Ahora, el mismo David, que después le tocó estar en depresión, ayudó a calmar un momento de depresión. Y yo creo que también puede ser un tome y traiga, como decimos, pero que alguien esté preparado para decir, bueno, yo estoy preparado para ayudar a alguien, y bueno, si me llega a tocar, y tendré que estar preparado para pasar yo también. O sea, y le pasó a David y seguramente a un montón de gente. Tal vez alguien que está escuchando dice, sí, yo pude superar esto o tal cosa que me pasó, porque a veces el diagnóstico, eso tiene un diagnóstico, ¿no? Y ante un diagnóstico alguien dice, bueno, listo, ya no hay más nada que hacer o no se puede salir de acá. Pero yo creo que alguien que decide continuar porque valora, primero se valora a él, ¿no?, o ella. En este caso yo creo que quien está escuchando, yo le diría que lo primero es valorarse, ¿no? Valorar la vida, valorar que por algo uno está acá en esta tierra, más allá de que siempre decimos que estamos de paso. Hoy me tocó hablar algo acerca de que sí, efectivamente estamos de paso y que somos seres eternos, o sea, hay una eternidad y nosotros vamos a pasar en algún lugar. Y esto de pasar un momento depresivo no es nada comparado con lo que nos tocaría pasar si la eternidad nuestra no la pasamos propiamente con Dios, ¿no? Entonces, sería por ahí, para cerrar, ¿no?, un poquito esto, de lo que venimos hablando, tener una dependencia de Dios. Yo creo que la dependencia de Dios y las herramientas adecuadas te ayudan a salir. Sí, bien. Y en esta área creo que deberíamos separar, como siempre tratamos de hacerlo, ¿no?, la gente que tiene fe en Dios y la gente que no. Este mensaje puede llegar por ahí a gente que realmente no tiene una fe formada en Dios. El consejo práctico sería, bueno, reconocerse en ese estado, pedir ayuda profesional primero y también espiritual. Es el consejo que nosotros le daríamos. Espiritual, una iglesia sana, cristiana, que crea en Cristo como el Hijo de Dios y Salvador de nuestras almas. Y también lo que hablábamos anteriormente es limpiar nuestra vida, nuestros pensamientos, que por ahí nos guían hacia decisiones que no son correctas. Y entonces, por ahí el texto que me acordaba anteriormente, o sea, de que si hay pensar en lo bueno, pensar en lo provechoso, en lo que es limpio, en lo que es puro, en eso mantener nuestra mente en eso. Porque nosotros, si bien Jesús dijo, bueno, están en el mundo, están sujetos a una serie de sufrimientos, digamos, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, hay una promesa de restauración,
El tema es como leíamos, como nombrábamos el Salmo 23, o sea, el valle hay que pasarlo, tenés que salir del otro lado, pues si te quedás ahí, bueno, ¿viste? Están las promesas bíblicas son fundamentales, por eso hablamos por ahí, yo, digamos, recomiendo y afirmo el hecho de que cuando uno busca la palabra de Dios y Dios se manifiesta a través de ella, la gente puede leer, entender, y Dios le habla. Y Dios dice ese texto que decía Pablo de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni espada, nada lo va a separar del amor de Dios. Nada. Entonces, tener en claro eso está dentro de la formación para que uno pueda. Por eso a veces a mí, personalmente, yo creo que debe tener una explicación, pero a veces uno en su poca capacidad de comprensión que tiene, dice, no sé cómo una persona formada en la palabra, con fe en Dios todopoderoso, en Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, cómo podemos a veces atravesar situaciones psicológicas bravas, pero suceden y bueno, hay que trabajar en esas áreas y volver a la palabra, volver a las promesas, volver a afianzarse en la fe, que es la manera correcta para un cristiano. Y para un no cristiano también, digamos, es básicamente el mismo camino. Uno aconsejaría eso, una respuesta profesional primero y un balance en el área espiritual. Ese creo que sería el concepto más o menos que cierra esta charla. Hemos estado hablando un rato sobre la depresión, las definiciones, los síntomas, digamos, las consecuencias, y en todo momento hemos tratado de estar mostrando que la solución está en Dios. Todas las soluciones para nuestras áreas tienen que ir con nuestro creador. O sea, cuando un aparato no anda bien, tiene que volver al fabricante un rato. Y ahí están las soluciones, porque es el que nos conoce al 100%. Entonces, nuestro consejo siempre va a ser ese. Siempre vamos a estar orientando hacia que la persona se nutra de las cosas de Dios, esté fuerte, esté firme, que el cristiano, que sea cristiano, no dude, siga firme en el camino, firme con toda la fe en Dios. Y el no cristiano que esté atravesando esta situación, es lo que hablamos durante todo el programa: reconocer la situación, ayuda profesional y también ayuda espiritual, que también hay que buscarla en los lugares correctos, como dijiste, y de la manera correcta, ¿no? De la manera correcta. Y ahí estamos ya dando las últimas conclusiones, así que Jorge, si te quedó algo en el tintero. Sí, te escuchaba recién y creo que también que puede haber gente que esté escuchando del otro lado, y debe haber personas que, como bien decías, no profesan la fe cristiana y tal vez sí pueden aprobar el buscar una ayuda profesional. El decirles que la Escritura declara, hablando de la Biblia, que no hay nada imposible para Él, ¿no? Entonces, lo que es imposible para los hombres, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, ¿sí? Por ahí para los hombres, para alguien que está atravesando problemas de esa índole, le pareciera imposible ciertas cuestiones, pensándolo desde la psique humana, pero desde el lado de Dios todo es posible. Entonces, recalco esto: todo es posible, se sale. Hemos entregado algunas llaves para aquellos que hoy están escuchando del otro lado, ¿no? Así que el estrés, la ansiedad, todo lo que nos toca vivir hoy en día, que hablábamos hoy también, hablando del presente, hablando del futuro, pero la depresión, eso que te pasó en tu pasado, es superable. O sea,
se puede salir. Así que bueno, cerramos con esto, Cristian. Sí, Muy bien, creo que muy bien. Entonces hemos hablado un poquito, un rato, sobre este tema. Y bueno, ya que fue prácticamente el centro de nuestra charla el rey David, quiero leer un versículo de Salmos que yo lo nombraba así de memoria, pero bueno, y con este vamos a cerrar. Y creo que es la actitud correcta de una persona, cualquiera sea su situación, cualquiera sea su estado y cualquiera sea su condición, digamos, si es cristiano, si no es cristiano, ese es lo que nos pasamos nombrando en todo el programa, que está en el Salmo 42, que dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios.